coordinación de las alcaldías se ha extendido a Voy a todos los pararlo porque municipios estoy hasta el gorro. esta distribución. Estoy hasta el gorro ya de los comunicados diarios que se ofrecen sobre el tema de la pandemia del coronavirus. Verdaderamente indignantes. Le dedican unos minutos a contar la situación sanitaria, los infectados, los muertos, etcétera, lo bien que vamos. Y después aparecen las fuerzas y cuerpos del Estado y el ejército explicándonos lo solidarios que son, la labor tan impresionante que están haciendo, y todo eso lo venden con un tema de solidaridad. Una palabra que hace ya unos días que estamos oyendo hablar, y creo yo que la solidaridad es otra cosa. Pero bueno, vamos a verlo. Porque lo venden con un sentimiento patriótico, como si la solidaridad fuera algo inherente en ser español. Bien, vamos a ver la solidaridad que hay en España, centrándonos en el tema de la pandemia y de lo que eso va a traer después. Se habla mucho de la solidaridad de los sanitarios. Tenemos que estar tremendamente agradecidos al gran esfuerzo que hacen los sanitarios, por supuestísimo que sí, por supuestísimo que sí. Y más teniendo en cuenta como en un país tan avanzado y rico como España, los tienen trabajando en unas condiciones indignas, sin mascarillas, sin equipos de protección, sin test, escasos de camas, escasos de material, trabajo exhaustivo, totalmente indigno. Y hay que agradecerles muchísimo su esfuerzo. Por cierto, presupuesto de sanidad, consumo y bienestar, donde hay 513.777 personas trabajando para sanidad. 4.292 millones. Bien. También se habla mucho de la solidaridad y el empeño y la dedicación que le ponen transportistas, cajeros, reponedores de supermercados, etcétera, etcétera, etcétera. Por supuesto, una labor totalmente de agradecer. Por supuestísimo que sí. Pero dentro de esa labor que realizan, yo me pregunto, ¿cuánto hay de solidaridad? ¿Cuánto hay de necesidad? ¿Y cuánto hay de obligación? Porque no nos olvidemos en qué condiciones y con qué sueldos se está trabajando en este país. Yo me pregunto si la persona que gana 900 euros al mes va a trabajar por solidaridad, por necesidad, por obligación o por las tres cosas. Pero claro, como dice ese impresentable del señor Casado, cuando se habló de subir el salario mínimo interprofesional, cuando un español gana eso es porque no se merece más. Ese es uno de los patriotas de este país. Muy bien, sigamos. Se pasa a hablar de la ingente labor de las fuerzas y cuerpos del Estado. Creo que estáis haciendo vuestro trabajo, que estáis cumpliendo con vuestra obligación. No estáis haciendo absolutamente nada extraordinario. Y estoy convencido de que durante estos días tenéis bastante menos trabajo del habitual. Con lo cual, con la mitad de efectivos, igual pasábamos. Para paliar la situación económica, podríamos hacerle un ERTE a la mitad de los efectivos, que ahora no son necesarios, y dedicarlo a comprar material sanitario. Presupuesto del Ministerio del Interior, con una plantilla más o menos de 137.220. 8.340 millones de euros. 4.000 más que para sanidad. Va. Ministerio de Defensa. Cágate lorito. Estamos escuchando la gran labor que hacen, fumigando, montando hospitales, patrullando, etcétera, etcétera, etcétera. Presupuesto del Ministerio de Defensa, con una plantilla de más o menos 120.000 personas. 8.537 millones. 4.200 y pico millones más que para sanidad.
Y yo me pregunto, ¿y el resto del año qué hace el ejército? ¿Dónde están las batallitas con las cuales hay que invertir tanto dinero? Sí, ya lo sé, que se hacen misiones de paz, ya lo sé. La gran mayoría deben responder a intereses políticos y económicos, pero bueno, es igual, pero es igual. No perdamos el tiempo en discutir sobre esas cosas. Un acto de solidaridad por parte del ejército sería irse a recoger las hortalizas, que no se pueden recoger por falta de temporeros, y así ganaríamos todos. Pero bueno, no creo que se les ocurra eso. No, no. Ellos vestidos de las guerras de las galaxias, más protegidos que los sanitarios, que cuando en cuando salen a cumplir con su obligación, y eso es un acto solidario del ejército español. Muy bien, muy bien. Yo soy España, es un país muy solidario. Entre las clases bajas y medias, entre la población en general, pequeñas industrias, autónomos, etcétera, estamos viendo muchísimas muestras de solidaridad, muchísimas, dignas de alabar. Pero yo me vuelvo a preguntar, ¿solidaridad, necesidad o obligación? ¿O realizar las tareas que le corresponden a las altas esferas y que no hacen? No sé, me pregunto yo. Entre las grandes empresas hay algunas que están teniendo actos de una solidaridad encomiable, pero estoy viendo anuncios, por ejemplo, de las grandes empresas energéticas, diciéndonos que se están esforzando por asegurar que nos llegue la energía. ¿Pero esto qué es? Pero si está el país parado, si necesita mucha menos energía. Pero además, ¿te estás esforzando en qué? En seguir adelante con tu negocio. Que por cierto, cobrando las tarifas más caras de Europa, o una de las más caras de Europa. Igual que las compañías de ADSL e Internet. Pero lo hacen por solidaridad. Bien, sigamos. Sigamos a ver dónde y por qué hay solidaridad en este país. Muy bien. Los bancos. Hace unos años se fueron a la quiebra y se les rescató con 77.000 millones de euros, de los cuales han devuelto unos 4.140. Y se dan por perdidos más de 60.000 millones. Y ahora nos dicen que vayamos a los bancos a pedir créditos, que el presidente del gobierno está convencidísimo de la buena voluntad de los bancos. ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? Buena voluntad. Están haciendo su negocio. ¿Por qué no devuelven el capital que les fue dado? ¿Por qué no lo devuelven con intereses exactamente igual que hacen ellos cuando nos dejan el dinero a nosotros? ¿Por qué no dan un paso adelante? ¿Por qué no se solidarizan de verdad? ¿Por qué no dicen, ahora es el momento de la banca? Ahora es el momento de apoyar a la gente? Pero no creo que lo hagan. Esa es la solidaridad que hay. Muy bien. Los políticos. Tenemos más políticos que en Alemania. En Alemania superan los 70 millones de personas. Y tenemos, dicen, más de 400.000 políticos con 4 administraciones. En Alemania tienen 100.000 políticos con 6 administraciones. ¿Eso es el solidario? ¿Sí? Bueno, un diputado gana 3.996 euros al mes, más dietas y kilometrajes que no tienen necesidad de justificar y se van a los 6.500 euros mínimo. Por cierto, ha habido una propuesta para durante estos días rebajarse el sueldo y que renunciaran a dietas y kilometrajes y han dicho que no. Aquí sí, solidariamente, el Partido Popular, Ciudadanos y Vox han votado que no, junto al gran partido progresista de este país que es el PSOE. Aquí sí que hay solidaridad entre ellos. Qué curioso, qué curioso. Por no hablar de las comidas, viajes,
coches oficiales. Por cierto, tenemos más coches oficiales, más choferes, perdón, que en Estados Unidos. Esto es solidaridad. Todo eso te hace pensar. Dices, ¿es esto un país solidario? ¿O esto es un país donde dominan una pequeña esfera de buitres y malhechores? Seguimos hablando. ¿Y la monarquía? ¿Qué pasa con la monarquía? ¿Cuánto capital se está destinando a mantener la monarquía? Que por cierto, últimamente el rey está bastante calladito. Hace bien, porque cuando habla normalmente la caga, y bastante. Porque que salga este hombre hablando de constitución, claro, es lo que le mantiene el negocio. Pero cuando habla de Estado de Derecho, de libertades, de democracia y de legalidad, yo pienso, bueno, este tío me está tratando de gilipollas. ¿Quién te ha votado? ¿Legalidad? ¿Cuántas ilegalidades han cometido en nombre de la corona? ¿Devolverá el rey emérito una parte o pondrá a disposición una parte de sus comisiones para que la población, esa población que él tanto ama, de ese país que tanto quiere, pueda aguantar mejor esa situación? Yo creo que no. ¿Solidaridad? Venga ya, hombre. Venga ya, hombre. Y ahora nos están avisando del coste económico que vamos a tener ahora y durante las generaciones venideras. Ah, aquí quién va a ser solidario con quién. Pero bueno, a pesar de todo, creo que esto tiene solución. Soy optimista. Porque hay una serie de medidas que se podrían adoptar para que durante generaciones no paguemos la ineptitud e irresponsabilidad de toda esta gente. Rescate de los bancos, que sea devuelto de forma inmediata y con intereses. Y una vez hayan hecho eso, después se aceptará la solidaridad de los bancos. La amnistía fiscal del señor Montoro, eso nos acarreó 2.800 millones de euros. Que la anulen y que paguen los impuestos que tocaban pagar. La corrupción. El 86% de los casos del Partido Popular. Venga usted, señor Casado, a explicar qué cosas hay que hacer. Que es usted el presidente de un partido que durante años ha sido una mafia. Pues dicen que la corrupción en España cuesta 90.000 millones al año. Es una pasta. Es una pasta que no haría falta ir a pedir a nadie. ¿Qué más podríamos hacer? Supresión inmediata de sueldos vitalicios, pero ya. Reducción o suspensión de la dotación a la monarquía. Bajar el 50% del sueldo a los políticos. Bajar la plantilla de políticos. Revisar los sueldos que se ponen los gobiernos autonómicos y algunos alcaldes. Eliminar coches oficiales. Anular tarjetas de crédito oficiales. Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces empezaremos a hablar de solidaridad. Mientras, ¿esto es un país solidario? Venga ya, hombre. ¿Pero qué os creéis? ¿Que con cuatro manifestaciones de cuando en cuando patrióticas saco la bandera y encima grito a por ellos? Por ejemplo, porque cuando se pasa la línea roja de la Constitución ya se puede ir a por ellos. Pero es que hay alguna línea roja que no hayáis atravesado vosotros. A ver, ¿de qué estamos hablando? Bueno, en definitiva, como vemos, a medida que vamos subiendo los diferentes escalafones, la solidaridad va desapareciendo. Y no por una cuestión de ser español o no, porque todos esos malhechores son también españoles y son los que tanto defienden la imagen del español solidario. Truanes, miserables.
Yo creo que es momento de empezar a pensar sobre todo esto, que es momento de que cada uno de nosotros reflexione y piense en qué lado se pone, porque los de arriba nos pisan para sacar mucho. Pero el que se deja pisar a cambio de nada, creo que tiene un problema. Esa es mi reflexión. Vosotros mismos.